Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Buenuy. Inche Marcelino Coyo Piñel les saluda desde acá, de este nuevo programa de Puma Puche Guarre Ameu Muleaín, en el programa 12º. Miren lo que ha pasado, ¿eh? Mucho tiempo trabajando y comentando con ustedes, ni se ha sentido el tiempo. Ha sido interesante estar semana a semana comentándoles de temas nuestros, de nuestras aspiraciones, de nuestros objetivos, de lo que va pasando con nuestro pueblo, ¿eh? Así es que estamos aquí pues con mucha energía en este nuevo programa. Bueno, quiero partir primero agradeciendo a la gente del Maule por la gran acogida que nos dio la semana pasada, por esa relación de amistad, fraternidad, de mucho nehuén entre hermanos, y también por el trabajo que ellos realizaron en un mural dedicado a Macarena. Un trabajo colectivo interesante que se hizo en la comuna. Agradecidos de la compañía de bomberos que prestó su muro ahí para que efectivamente la comunidad pudiera dejar un testimonio sobre la defensa del agua, sobre la defensa de los ríos, sobre la defensa de las montañas, de los bosques. La lucha de Macarena, eso quedó plasmado en ese muro. Así es que muy agradecido a Drago, a Romina, bueno, y en general a toda la gente que estuvo ahí. Como decía, a este mural que se hizo en la población Carlos Ibáñez del Campo, en el muro de bomberos que nos cedió ese espacio para dejar este testimonio. Muchas gracias, pues. Bueno, vamos a otro tema menos grato. La verdad es que también queremos expresar a través de este medio de comunicación nuestro más rotundo repudio a la actitud de Carabineros en Ercilla. El día 31 de abril nuevamente irrumpe Carabineros en la comunidad de Ercilla, en un lugar donde se encontraba José Queipul trabajando en tareas agrícolas propias, digamos, del territorio, rompiendo todos los protocolos nuevamente y baleando gravemente al Peñi que se encontraba trabajando. Como decía, ahí se vuelven a romper los protocolos. Las cámaras que Carabineros se las ha entregado para que graben los procedimientos fueron dejadas en las guanteras de los vehículos. O sea, esto no es casualidad. Ya no se puede hablar de aquí de que hubo un olvido. Desgraciadamente todo esto da para pensar aquí con una mala intención de sencillamente violar protocolos, de atropellar derechos, de no respetar la privacidad o los espacios que tiene la familia mapuche en sus casas. Bueno, el Peñi fue, como decía, baleado en una pierna, agredido y posteriormente trasladado al hospital de Victoria, ¿ya? Aquí, desgraciadamente, se vuelve a repetir el mismo libreto que aplicó Carabineros en la muerte de Camilo Catrillanca. Y eso, sin duda, nos parece grave. Este gobierno está dejando manga ancha en la irresponsabilidad y está dejando manga ancha a que se atropellen derechos, ¿ya? Y eso nos parece muy, muy grave. Entonces, la comunidad de Ercilla sacó un comunicado en relación a esto que a mí me interesa darle lectura para que usted también sepa cuál es la posición que tienen las comunidades en ese territorio. Dice, comunicado público, Comunidad Autónoma de Temucuicui y Comunidades en Resistencia Mayeco en mayo 1 de 2019. En relación con el sanguinario actuar de los agentes policiales del Estado al interior de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, dejando gravemente herido al Peñi José Queipul. Declaramos, 1.
queremos dejar de manifiesto que el día de ayer, 30 de abril, a eso de las 17 horas en adelante de la tarde, mientras nuestros huaychafes realizaban actividades laborales de campo, la policía hace ingreso al interior de la comunidad por camino público, realizando disparos a mansalva a personas que se encontraban en los alrededores, hiriendo de gravedad a nuestro huaychafe en el muslo derecho con impacto de bala. Lamentamos terriblemente la nueva embestida por parte del Estado chileno mediante sus policías instaladas en el territorio mapuche. En este nuevo intento de asesinar a un peñe al interior de la comunidad, repudiamos y hacemos responsable al Estado de Chile de todas las consecuencias médicas que pueda acarrear este ataque cobarde a un miembro de nuestra comunidad. 2. Hoy, 1 de mayo del año 2019, el huaychafe José Queipul fue sometido a audiencia de control de detención y formalización de cargos por parte de la jueza de garantía de Victoria. El control de detención fue considerado ilegal, decretando de esta manera la libertad del peñe, dado que la policía contaba con suficientes métodos de pruebas para dejar al peñe privado de libertad. Dado que la policía no contaba con suficientes métodos de pruebas para dejar al peñe privado de libertad. Sin embargo, la Fiscalía, haciendo uso de su derecho, lo formaliza por 2 delitos: tenencia ilegal de armas y tenencia ilegal de munición. Sin embargo, la jueza de garantía de Victoria ratifica su decisión y decreta la libertad del peñe. Como el Ministerio Público tiene el derecho de apelar la decisión, lo realizó de manera verbal, quedando esta apelación a espera de sentencia en Temuco para mañana jueves 2 de mayo. 3. En conjunto, a las comunidades de Malleco declaramos, advertimos y ponemos en conocimiento al Estado chileno que esta será la última vez que toleraremos que el Estado chileno en territorio mapuche realice operativos de cualquier tipo. No aceptaremos ninguna intervención más y haremos un ferviente llamado a la ingobernabilidad del Estado al interior de nuestras comunidades, dejando de manifiesto que responderemos en caso de ser atacados por el Estado. Esta decisión se basa única y exclusivamente en que no es posible para nosotros tolerar y continuar soportando el accionar policial instruido por el Ministerio del Interior. Cualquier atropello más a cualquier miembro de cualquier comunidad de Malleco será respondido de la misma manera. 4. Dejamos de manifiesto que nuestra intención siempre buscó el diálogo con el Estado en relación a las reiteradas retiradas de fases militares, la devolución de nuestros terrenos usurpados, que siempre hemos conseguido desmantelar las decenas de montajes que se nos han imputado, ganando en tribunales las falsas acusaciones. Sin embargo, los hechos ocurridos el día de ayer nos llevan a radicalizar nuestra postura, bajo la consigna ni un peñi menos, ni una lamien menos. Decimos basta a la violencia del Estado, a la violencia racista que viven nuestros hijos en los colegios, a los arbitrarios controles de detención, a los que nos vemos sometidos diariamente. Decimos basta a seguir perdiendo miembros de nuestras comunidades por la actitud demente de una policía que dispara, asesina, controla bajo procedimientos absolutamente arbitrarios. El llamado a las comunidades a continuar realizando el control territorial, ocupando los predios usurpados por los colonos y a hacer uso legítimo del huaychán en territorio mapuche. Firman con los Temucuicú autónomos, los Temucuicú tradicional, los Ranquilcó, los Coñopil, los Malleco Coche, los Boyén Mapu, los Licancura, los Mapulhue, los Pailahueque sector Casablanca, los autónomos Las Cardas, los Huañaco, Millao, Butaco, los Trangol sector El Ulmo, los José Guiñón, los Yigún Mapu, los Pailahueque sector Cerro Verde. Ese es el comunicado de las comunidades que hoy día sencillamente se han cansado de que las repriman y de que las sigan atropellando.
Por lo demás, decir que, como decía ahí parte del comunicado, la jueza declaró ilegal esta detención. Es decir, una vez más, Carabinero actúa fuera de la ley. Y el Ministerio del Interior no tiene opinión. Entonces, nos parece grave que se siga atropellando los derechos, que se siga atropellando incluso los mismos acuerdos internacionales que este Estado ha firmado. Bueno, vamos a otro punto. 1 de mayo. Esta semana que pasó se celebró el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y nosotros no queremos estar al margen de entregarle un fraternal saludo a cada trabajador, a cada trabajadora que en este país se levanta día a día para ganarse sustento, para alimentar a sus hijos, para aportar también a la riqueza de este país. Por lo tanto, nos sumamos a eso, pero también queremos señalarle que este 1 de mayo no nace de la nada. Hay una historia internacional que respalda y que fundamenta esto y que determina que en algún momento se nomine un Día Internacional para los Trabajadores, que es el 1 de mayo. Por lo tanto, queremos que usted compartir con usted este video que tenemos sobre el 1 de mayo. Vamos con ese video. Los mártires de Chicago. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata. Migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. 5.000 empresas quedaron paralizadas. En Chicago las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan. 8 horas de trabajo. 8 horas para trabajar. 8 para descansar. Y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana. A lo largo y ancho del país, 500 000 de obreros y obreras exigían una jornada laboral de 8 horas. En Chicago, 80.000 hacían huelga. En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento. La policía disparó sobre la multitud. 6 trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas. Ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación el 4 de mayo en la Plaza Haymarket. Era el atardecer de un día lluvioso. Sobre un vagón y frente a miles de trabajadores, habló Augusto Spies, periodista alemán. Habló Albert Parsons, obrero norteamericano. Hablaron los líderes anarquistas. De repente, policías fuertemente armados llegaron a la Plaza Haymarket. Un capitán ordenó dispersarse a los manifestantes. Le respondieron que el mitin era legal y pacífico. Entonces, ocurrió. Una bomba cortó el aire y explotó entre las filas de los uniformados. Un policía cayó muerto y varios quedaron heridos. De inmediato, los guardias abrieron fuego cerrado sobre la multitud que huyó despavorida, quedando atrás 38 muertos y más de 200 heridos. Los dirigentes fueron apresados. La policía destruyó imprentas, allanó domicilios y detuvo a centenares de huelguistas. Chicago fue declarada en estado de sitio. Los periódicos pedían la cabeza de los subversivos. El Chicago Tribune editorializaba: para estos vagos harapientos, la mejor comida es una carga de plomo en el estómago. En el juicio, los testigos declaraban haber visto a los acusados arrojando la bomba sobre los policías. El fiscal habló de una conspiración extranjera porque varios detenidos eran migrantes alemanes. Señores del jurado, denles a estos hombres un castigo ejemplar. Ahórquenlos. Así salvarán nuestras instituciones y nuestra sociedad. El veredicto no sorprendió a nadie. Pena de muerte para Augusto Spies, Alberto Parsons,
Adolfo Fischer, George Engel, Louis Lingg, Michael Schwab y Samuel Fielden. ¿En qué consistió nuestro crimen? En luchar por un sistema social donde nadie pueda acumular millones mientras otros viven en la miseria. Hubo manifestaciones de protesta en Estados Unidos y en todo el mundo, pero de nada valió. La ejecución fue fijada para el 11 de noviembre de 1887. Al aproximarse la fecha, la sentencia de Fielden y de Schwab fue conmutada por cadena perpetua. Lingg apareció muerto en su celda el día anterior. En el patio de la cárcel de Chicago se levantaron 4 horcas. Los condenados llegaron al patíbulo entonando la marsellesa. Era mediodía. Mientras lo encapuchaban, Augusto Spies habló por última vez. Llegará un tiempo en que nuestro silencio será más elocuente que las voces de los que hoy ustedes estrangulan. Los nudos corredizos se apretaron, callando para siempre a él y a sus compañeros. Fueron enterrados en el cementerio de Valheim. Sobre sus tumbas siempre hay flores rojas. Pocos años más tarde, en 1893, el nuevo gobernador de Illinois permitió revisar el proceso. El juez Eberhard probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado a su antojo y que la bomba había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía, y concluyó: tal atrocidad no tiene precedente en la historia. La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, ahí está la historia de por qué se conmemora el día 1 de mayo por los trabajadores. Sin duda una historia dolorosa, pero también una historia que no debe olvidarse, ¿ya? Bueno, y en este país tampoco se olvidó. En este país hubieron muchas marchas en diferentes regiones, en diferentes lugares. Se conmemoró también este 1 de mayo. Tenemos ahí una cantidad de fotos que queremos mostrarles en relación a esta actividad que se realizó en Santiago, que se realizó, digamos, en Valparaíso, en Concepción, en fin, en diferentes lugares. Que desgraciadamente también terminó cuando la represión llegó a disolver esta marcha, ¿ya? Pero importante que hayamos estado en las calles, que se haya recordado esta fecha importante para los trabajadores a nivel internacional y por supuesto aquí en nuestro territorio, ¿ya? Bueno, otra cosa importante que pasó durante estos días tiene que ver con la marcha por el agua. La marcha por el agua en esta 7ª versión este año, y realizada por las organizaciones ambientalistas, el Movimiento por Agua y Territorio, ¿ya? Y que va creciendo año a año el respaldo y la necesidad de tener una opinión, de tener un respaldo acerca de lo que está pasando hoy día con este vital elemento, el recurso hídrico, que como sabemos en este país es el único país del mundo donde el agua está privatizada, donde hoy día aquel que tiene dinero puede acumular una mayor cantidad de recursos hídricos en desmedro de comunidades que muchas veces se han quedado sin agua. Y eso ya en la región metropolitana ya lo tenemos claro. La laguna de Aculeo es el ejemplo más claro y más concreto que tenemos aquí bien cerca, de donde el poder del dinero ha logrado acumular agua en desmedro de comunidades que quedan aguas abajo y donde sencillamente
no tienen ninguna posibilidad de tener este vital elemento. Bueno, esta movilización también se generó en diferentes lugares del país y donde hay y se señalaron una cantidad importante de actividad que hay en torno a esto, de cómo hoy día el capital comienza a generar las condiciones para apoderarse de todo este recurso hídrico. Se hizo, a lo menos en la 7ª y 8ª región, más claro que nunca los impactos que va a generar la carretera hídrica que parte desde el Biobío y que pretende llevar agua a las mineras al norte. Y eso, sin duda que sería más interesante si ese esfuerzo se hiciera por llevar agua a las comunidades o a la producción agrícola. Pero es para las mineras, ¿ya? Entonces, se hizo más claro y más evidente lo que pasa, como decía, con la laguna Culeo y el entorno de esto. De comunidades y de territorios como Paine, como Buin, que antes gozaban de cantidades de agua, digamos, en cantidades normales, hoy día muchos de sus cultivos están en peligro de desaparecer porque no está el recurso hídrico. Pero también aquí en la región metropolitana se manifestó el rechazo a Alto Maipo, una vez más, ¿ya? Por los riesgos que genera para la seguridad del agua hacia la región metropolitana en el futuro. Y esos son temas que usted, Peñi, usted Lamien, usted Buenuy, debe tener presente, porque no se trata solamente de salir a gritar porque nos guste gritar. Aquí hay temas importantes, hay temas que afectarán y afectan nuestra vida. Por eso estamos en estas luchas y por eso las difundimos desde este medio de comunicación. Bueno, otro gran tema que tenemos en estos días es lo que el gobierno ha hecho al llamar a la consulta para cambiar la ley 19.253, conocida como ley indígena, ¿ya? Y el gobierno ha convocado y parte esto el día 22 de mayo. Entonces, importante que usted, Peña, y que usted, Lamien, esté al tanto de estos, busque más información, porque esta es la consulta con menos información que vamos a tener, donde hay que buscar, digamos, en diferentes lugares, buscar información, porque el gobierno no ha entregado toda la información. Aquí en esta consulta por primera vez no tenemos claro, por ejemplo, cuáles son las garantías que nosotros tenemos para participar como pueblo mapuche. ¿Se van a respetar los acuerdos o sencillamente aquí el gobierno va a imponer una definición que ya está tomada? ¿Quiénes hoy día nos garantizan que nuestra opinión sea respetada? Y la verdad es que hoy día veedores internacionales no están garantizados y nosotros debiéramos exigir eso. Debiéramos exigir ministros de fe de otros pueblos, pues. ¿Por qué no? Si para el proceso constituyente indígena estuvo Naciones Unidas como veedor y no fue suficiente, hoy día tenemos que buscar ministros de fe, veedores internacionales que garanticen que estas consultas efectivamente sean respetuosas con los pueblos originarios. Entonces, hoy día, cuando se plantea esta consulta, es legítimo que nosotros hoy día busquemos garantías para participar, pero también teniendo claro que necesitamos garantías para plantear nuestros intereses en una consulta nacional. Hoy día los temas que se van a consultar son los temas que le interesan al gobierno. Y cuando nosotros planteamos nuestros intereses desde nuestra visión, ¿qué es lo que nosotros le exigimos al Estado para avanzar a una sociedad más democrática, a una sociedad más incluyente? Bueno, y esos temas hoy día no tenemos posibilidad de plantearlos. Eso también hay que colocarlo en la consulta. Entonces, hoy día el gobierno ha dicho, 22 de agosto parte la consulta. Por diferentes territorios en cada región se desarrollarán actividades a partir del 22. Pero lo cierto es que hoy día falta información, falta garantía.
no tenemos ninguna posibilidad de tener hoy día asesores en las diferentes materias de la consulta. Y eso es un tema importante, pues. O sea, si aquí las leyes no las dominamos todos los mapuches, si aquí los temas ambientales y las leyes ambientales no las dominamos todos los mapuches, los temas económicos no tenemos por qué dominarlos todos, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos asesores y el gobierno no ha garantizado eso. Entonces, yo les llamo la atención sobre esto, a buscar información, a coordinarnos en los diferentes territorios y a tener una opinión de pueblo, porque eso es lo que nos falta. Una voz de pueblo que efectivamente permita señalar cuáles son nuestros objetivos básicos en esta consulta. Bueno, Pupeño Mulamien, vamos a nuestro primer intermedio musical y seguimos conversando después en este programa Pumapuche Guarriameu Mulamín, en esta 12ª versión. Nos dio bien hecha en la vida y nos puso en esta tierra pa' poblarla libremente, del mar a la cordillera. Nos dio también araucarias, animales y praderas, y el valor pa' resguardarla de la codicia extranjera. Le dio hierbas a la machi pa' que remedios tuviera, a loco sabiduría pa' que consejos nos diera, a cada cual su familia pa' cuidarla y pa' quererla, y pa' no perder el rumbo, luna, sol, cielo y estrellas. Somos gente de la tierra, del Copigo y del Pehuen, de Cultrunes y Trutrucas, del Canelo y el Laurel. Somos gente de la tierra, del Copigo y del Pehuen, de Cultrunes y Trutrucas, del Canelo y el Laurel. La tierra es más que suelo, es la madre y compañera de su historia y esperanza, de un pueblo que aún espera que un día se reconozca lo que se luchó por ella. Somos gente de la tierra, aunque algunos no lo entiendan. Es hora del reencuentro, en confianza y sin barreras. Abracemos al hermano por una amistad sincera, que germine la semilla de una paz más duradera, que trucas y guitarras anuncien la primavera. Somos gente de la tierra, del Copigo y del Pehuen, de Cultrunes y Trutrucas, del Canelo y el Laurel. Somos gente de la tierra, del Copigo y del Pehuen, de Cultrunes y Trutrucas, del Canelo y el Laurel. Somos gente de la tierra, del Copigo y del Pehuen, de Cultrunes y Trutrucas, del Canelo y el Laurel. Bueno, ahí está este intermedio musical que siempre nos trae cultura, que siempre nos trae algo que aprender, ¿ya? Cada canción, cada trabajo que han hecho los Peña y también de estos que hemos ido presentando en nuestros programas siempre nos ayudan a conocer un poco más de nuestro pueblo. Bueno, y en ese sentido hoy día yo le quiero comentar de un Peñi que la verdad es que hay visiones encontradas entre lo que opina el gobierno y la imagen, digamos, que le han hecho en Chile y
y lo que piensan organizaciones internacionales. El líder, el peñi que le voy a presentar es Alberto Curamil. Él es un líder mapuche, es lonco de su comunidad, es un defensor de los ríos, de los bosques, de las montañas, es un defensor de su pueblo. Alberto Curamil, la verdad es que por lo que hace, sin duda que debiera haber sido considerado para muchas opiniones en los temas ambientales. Pero este Estado, más que considerarlo, para eso lo ha reprimido en muchas oportunidades. Se le han creado montajes de participar, qué sé yo, en atentados, en buscar cómo desprestigiar la voz y la conducción de este líder mapuche. Actualmente está encarcelado por otro montaje que el Estado le hizo. A él se le acusó de participar en un asalto, ese asalto que hubo en Galvarino hace un tiempo atrás, ¿ya? Pero él estaba muy lejos de ahí, pero se le ha vinculado y hoy día se le tiene preso en la cárcel de Temuco, ¿ya? Pero a nivel internacional la verdad es que piensan bastante distinto del Estado chileno. A nivel internacional la verdad es que Alberto Curamil es considerado un líder ambiental, que ha hecho mucho por su territorio y que ha logrado organizar a su gente, pero también ha logrado alianzas importantes en el territorio con otros actores, con académicos, con ambientalistas, con gente de derechos humanos, con artistas, para asumir la defensa del río Cautín. Río Cautín que tiene un torrente espectacular, mucha agua cristalina, pero también sobre él hay mucha ambición de las hidroeléctricas para apoderarse de esos cauces. Y bueno, este es el peñi que ha asumido la conducción de la defensa de ese espacio. Entonces, más allá de lo que yo le pueda contar, quiero mostrarle un trabajo que hicieron otras personas, y que es una descripción de lo que ha pasado ahí en el territorio de Cautín. Vamos con ese video para que las comunidades lo conozcan. El río Cautín nace en las faldas del volcán Lonquimay, en el sur de Chile, recorriendo a su paso el corazón del territorio indígena mapuche. En la vida espiritual invocamos los ñenes de los ríos, los ñenes de los huincules. Por lo tanto, eso hoy día nos hace sentir muy responsables. Alberto Curamil es un líder y vocero mapuche, dedicado a la preservación de su cultura y a la protección del agua y su territorio, que son sagrados. Es por eso que cuando el gobierno anunció el plan de construir docenas de proyectos hidroeléctricos en ríos de la zona, incluyendo 2 en el río Cautín, Alberto sintió la necesidad de actuar. No me quedó otra de tener que organizar a mi gente, a las comunidades, para poder proteger aquella fuerza que es parte de nuestra vida. Los 2 proyectos hidroeléctricos proponían desviar el curso de más de 500 millones de galones de agua diariamente, devastando el ecosistema local, en una región que ya ha sufrido varios años de sequía. Alberto sabía que el esfuerzo colectivo era la única esperanza en contra de un gobierno poderoso que sistemáticamente discrimina a sus pueblos indígenas. Nuestras autoridades merecen ser respetados, pero como estamos frente a grandes empresas que tienen mucha ambición económica y que empobrece a las comunidades. Alberto y las comunidades mapuches de la zona comenzaron a organizar un movimiento de resistencia, incorporando a personas de afuera de la comunidad a sus reuniones tradicionales. Crearon una coalición sin precedente que incluye académicos, ONGs
y un equipo legal para asumir la defensa del río Cautín. Nosotros lo que hicimos, nuestra estrategia fue demostrar que el gobierno y el Servicio de Estudio de Impacto Ambiental, y tanto así la empresa, estaban equivocados y estaban mintiendo diciendo que aquí no había afectación. Pero mientras crecía el apoyo a la defensa del río, las tensiones aumentaban. Las fuerzas policiales de Chile buscaban intimidar al movimiento y encarcelar a sus líderes. En febrero de 2014, una marcha pacífica se tornó violenta. 5 carabineros que me lanzaron al suelo. Una vez que yo estaba en el suelo, llegaron otros carabineros más que me golpearon mucho. Yo ya no sentía los dolores de los golpes que me dan en ese minuto. A pesar de la gravedad de sus heridas, Alberto no se dejó intimidar. Siempre dijo, vamos a luchar, sigamos con esto, nunca bajen la guardia. Ustedes tienen que ser fuertes, nosotros sabemos por qué estamos luchando y saben las consecuencias que le toca a uno por luchar también. Finalmente, en el año 2018, la determinación de Alberto dio sus frutos. El gobierno no había consultado a las comunidades mapuche e ignoró los impactos ambientales. Como resultado, ambos proyectos hidroeléctricos fueron dejados sin efecto. Fue una alegría para nosotros porque lo pudimos lograr. Son fuerzas grandes del Estado, por eso yo igual me siento orgullosa. Yo sé que soy una mujer o una lamien orgullosa de tener un güencho, puede decir, un hombre que sí lo ha podido lograr. Pero en agosto de ese mismo año, Alberto fue arrestado y encarcelado. Su familia y colegas creen que es un intento de silenciar su lucha. Me acusan de homicidio frustrado, carabineros nuevamente. Me acusan de poseer arma de guerra, ¿cierto? Que para mí todo esto es una mentira. ¿Qué significa esto? Una nueva campaña para criminalizarme, ¿cierto? Para que la gente deje de creer las razones por las cuales tenemos que movilizarnos. Siempre hemos dicho que ni la prisión ni la muerte podrá detener esta lucha. Nosotros vamos a continuar. Mi papá es una persona súper fuerte. Está con todas las ganas de seguir luchando. Él siempre nos dice eso. No estará en cuerpo, pero espiritualmente Él está con nosotros. Por su destacado logro ambiental en Sudamérica y Centroamérica, se le entrega el Premio Ambiental Goldman 2019 a Alberto Guramil, Love Radalco, territorio mapuche, Chile. Sin duda, la opinión sobre un mismo personaje, sobre el mismo Peñi, es distinta desde los órganos represivos a lo que tienen organismos internacionales. Hoy el premio Golden, año 2019, se le entrega al lonco Alberto Guramil, con el respaldo de muchos países, de muchas comunidades, con el respaldo de muchas autoridades internacionales. Esto es un premio más que merecido a una lucha ética, a una lucha moral, a una lucha que ha tenido valores espirituales fundamentalmente, que son los que han movilizado y los que han usado las comunidades de estos territorios. Entonces, hoy día, Pupeñi, Pulamien, Buenui, normalmente nosotros no tenemos muchas cosas que celebrar. Por eso hoy día nosotros le dedicamos parte importante de nuestro programa al Peñi Alberto Guramil. Hoy día encarcelado, injustamente. Pero de a poco va apareciendo esta verdad. Él hoy día es un reconocido ambientalista
Él no se declara ambientalista. La lucha mapuche tiene inserta en sí el ambientalismo. Y producto de eso es que él es reconocido con un líder con altos valores ambientales. Hoy, sin duda, un orgullo para sus hijos, para su esposa, pero también para nuestro pueblo. Entonces, cuando ocurre esto, el gobierno calla, los medios de comunicación callan. Esta es una noticia muy importante a nivel internacional, pero ninguna radio oficial, ningún canal televisivo oficial ha dado la noticia. Nosotros tenemos que usar nuestros medios para decir, mire, el Nobel Ambiental 2019 lo ostenta hoy día un peñi llamado Alberto Curamil, que es lonco de la comunidad, que es representante de nuestro pueblo. Y yo le quiero también mostrar otra parte de este video, otra parte de este tema, que es un trabajo distinto, pero sobre este mismo tema. Porque, como le decía, el Peñi es condecorado con esta nominación, pero él está encarcelado, no puede ir a recibir su premio, que merecidamente debió haber estado ahí. Pero igual estuvo presente a través de su hija. Y yo le quiero mostrar la ceremonia en que se le entregó el premio al Peñi Alberto Curamil. Vamos con ese video. Regrettably, Alberto cannot be here with us tonight in person to receive the prize. As you heard in the video, he was arrested last August, and for the past 9 months, he has been jailed in Chile, held on charges that we believe are false and based on his environmental activism. He does not yet have a date set for trial. Alberto is among dozens of past Golden Prize winners who have been arrested, imprisoned, and persecuted by their governments because of their activism. We hope that the exposure generated by the prize will help bring justice for Alberto quickly, just as it has helped so many others in the past. Libertad por Alberto. In Alberto's place, his daughter, Belén Curamil, will say a few words. Señoras y señores, amigas y amigos, soy Belén Curamil. En nombre de mi padre, autoridad tradicional del pueblo mapuche en Chile, Alberto Curamil Millanao, prisionero político en la cárcel de Temuco, reciban ustedes un afectuoso saludo desde el sur del mundo. Como para todos los pueblos indígenas, la tierra y sus elementos, ríos, montañas, bosques, agua y aire, aves y animales, hablan, sienten, respiran, se alimentan y conviven para ser una comunidad donde el ser humano, Oché, es uno más en ese vivir. Ese conocimiento ancestral que defiende los derechos de nuestra madre tierra es el que los poderes de la modernidad pretenden destruir. Y la razón del encarcelamiento de mi padre, que dignamente resiste y que envía a todas y todos ustedes un mensaje de esperanza y continuidad de la lucha por preservar el equilibrio de la vida.
La lucha mapuche es una lucha ecológica, es una lucha por la vida y su continuidad. Mapu es la tierra y todo lo que existe. Che somos nosotros, o personas que la habitamos. Entonces, somos gente de la tierra, cuyo mandato principal es proteger todo aquello que hace posible la existencia, basado en una espiritualidad conectada con los elementos naturales. No puedo despedirme de ustedes sin antes reconocer el enorme esfuerzo y sacrificio de resistencia de mi pueblo en los últimos 100 años de sometimiento y dominación por parte de los poderes chilenos. Nos ha costado miseria económica, genocidio, usurpación de territorio, robo del agua y ganado, ejecuciones extrajudiciales, megaproyectos e invasión del monocultivo forestal, pero seguimos vivos. Por último, desde la cárcel, mi padre valora y reconoce la importancia de este premio, el cual es un aliciente para seguir creyendo que otro mundo es posible, pero con unidad y compromiso colectivo, y no desde el individualismo que hoy gobierna el mundo. Libertad al lonco Alberto Curamil. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Marichi huevo. Muchas gracias. Bueno, queda muy claro el mensaje del Peña Alberto a través de su hija, pero también queda muy claro el reconocimiento internacional y la valoración internacional que hay sobre nuestra gente. Importante tenerlo presente cuando aparecen las dudas en nuestra lucha, cuando por ahí alguien desliza un comentario no muy afortunado. Este es el concepto que tienen las organizaciones internacionales de nuestra gente, y en particular del Peñi, que hoy día ha sido galardoneado con este importante premio. Además, muy importante lo que refleja esto. Porque sin duda el Peña encarcelado hoy día, pero debe sentirse también muy orgulloso de lo que representa su hija, de lo que representa su familia, de lo que él ha construido como jefe de familia. Por lo tanto, Peña Alberto Curamil, un gran abrazo a la distancia. Ojalá en algún momento puedas ver este trabajo. Y también el compromiso de que en algún momento pasaremos a saludarte en directo a la cárcel de Temuco. Creo que hoy día con esto estamos cerrando nuestro programa. Hemos tenido un programa con un final emotivo, que nos llena el corazón, que nos infla el pecho. Así es que este programa lo vamos a terminar de una forma distinta. Hoy día, junto con saludar a toda nuestra gente, con reiterar los temas que hemos planteado, también queremos despedir este programa con esta intervención de la hija del Peña Alberto Curamil, y con eso cerramos nuestro programa. Pupeño Culamien será hasta la próxima semana, y los dejo nuevamente con este video de Belén, la hija de Alberto Curamil. Peucayal. Regrettably,
Alberto cannot be here with us tonight in person to receive the prize. As you heard in the video, he was arrested last August, and for the past 9 months, he has been jailed in Chile, held on charges that we believe are false and based on his environmental activism. He does not yet have a date set for trial. Alberto is among dozens of past Goldman Prize winners who have been arrested, imprisoned, and persecuted by their governments because of their activism. We hope that the exposure generated by the prize will help bring justice for Alberto quickly, just as it has helped so many others in the past. Libertad por Alberto. In Alberto's place, his daughter, Belén Coramil, will say a few words. Señoras y señores, amigas y amigos, soy Belén Coramil. En nombre de mi padre, autoridad tradicional del pueblo mapuche en Chile, Alberto Coramil Millanao, prisionero político en la cárcel de Temuco, reciban ustedes un afectuoso saludo desde el sur del mundo. Como para todos los pueblos indígenas, la tierra y sus elementos, ríos, montañas, bosques, agua y aire, aves y animales, hablan, sienten, respiran, se alimentan y conviven para ser una comunidad donde el ser humano o Che es uno más en ese vivir. Ese conocimiento ancestral que defiende los derechos de nuestra madre tierra es el que los poderes de la modernidad pretenden destruir. Y la razón del encarcelamiento de mi padre, que dignamente resiste y que envía a todas y todos ustedes un mensaje de esperanza y continuidad de la lucha por preservar el equilibrio de la vida. La lucha mapuche es una lucha ecológica, es una lucha por la vida y su continuidad. Mapu es la tierra y todo lo que existe. Che somos nosotros, o personas que la habitamos. Entonces, somos gente de la tierra, cuyo mandato principal es proteger todo aquello que hace posible la existencia, basado en una espiritualidad conectada con los elementos naturales. No puedo despedirme de ustedes sin antes reconocer el enorme esfuerzo y sacrificio de resistencia de mi pueblo en los últimos 100 años de sometimiento y dominación por parte de los poderes chilenos. Nos ha costado miseria económica, genocidio, usurpación de territorio, robo del agua y ganado, ejecuciones extrajudiciales, megaproyectos e invasión del monocultivo forestal. Pero seguimos vivos. Por último, desde la cárcel, mi padre valora y reconoce la importancia de este premio, el cual es un aliciente para seguir creyendo que otro mundo es posible, pero con unidad y compromiso colectivo, y no desde el individualismo que hoy gobierna el mundo. Libertad al lonco Alberto Coramil. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Marichi Hueo. Muchas gracias.